Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Bienvenidos al programa de nuevo. Aquí estamos estudiando la palabra de Dios de nuevo, buscando servir a cada uno de ustedes, ayudarles a ustedes a tener una relación más firme con Dios a través de la palabra de Dios, a través de una relación personal con Jesucristo. Si nunca has puesto tu fe en Él como Salvador, hoy día esperamos que puede tomar esta decisión. Y si ya eres un creyente, quisiéramos apoyarles en entender cuál es el rol que Dios tiene para tu vida en cuanto a la obra, porque Él nos dejó acá en la tierra después de la salvación para entonces ser sus embajadores, para ser la luz al mundo, y Él quiere usarte a ti a poder tener parte en este trabajo de llevar el Evangelio a todo el mundo en nuestra generación. Lo interesante que podemos ver acá en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, vamos a ver el día de hoy, el libro que muchos consideran como el mejor libro de la palabra de Dios. Obviamente que todos son buenos. Digo nomás, si estamos tratando de elegir cuál es el más importante, cuál ha sido el más influencial, cuál ha tenido un impacto, un peso mayor, entonces este libro muchos consideran que es el libro de mayor peso, de mayor importancia para nosotros como creyentes. Y yo quisiera animarles a ustedes a leer el libro de Romanos, pero hoy vamos a comenzar al comienzo para que puedan ustedes entender el inicio de este gran libro que tiene el tema de la salvación. Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, va a desarrollar una doctrina fundamental acerca de la salvación y te va a ayudar a entender esta verdad, y espero que presten atención por los siguientes momentos. Antes de entrar a la lectura de la palabra de Dios, quisiera animarles a también visitar nuestra página, nuestrageneración.org. Allí puedes encontrar artículos y herramientas para los líderes de la iglesia local. Quisiéramos nosotros capacitar a personas para que puedan llevar a cabo mejor la obra de Dios para sus vidas, para sus familias, para la gloria de Cristo. Cualquier duda también me pueden escribir de forma personal a pastor@iglesialibertad.cl. Aquí estamos para servirle. Estoy sirviendo en el país de Chile desde hace muchos años y doy gracias a Dios por el privilegio de poder estar conversando el día de hoy a través de este medio del libro de Romanos capítulo 1. Vamos a dar lectura en primer lugar a los primeros 4 versos de este libro. La Biblia dice en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahí tenemos el texto que estamos considerando el día de hoy, donde habla de la introducción de este libro tan importante. Lo interesante es que a dar inicio a este libro, está dando instrucciones a una iglesia del primer siglo, unos años después de que Jesús regresó al cielo, en una generación donde el Evangelio literalmente cambió el mundo entero. Y yo quisiera tomar un momento el día de hoy con ustedes a ver cómo fue la generación que cambió el mundo entero. Cómo fue las actitudes, los hechos de este grupo de personas que fueron utilizadas para proclamar el Evangelio y ver el mundo entero cambiado en nuestra generación. Esto es importante y quisiera considerarlo con ustedes el día de hoy, porque hay unas verdades que podemos aprender e imitar para ser una generación que también cambia el mundo entero ahora, en este año. Estamos grabando ahora ya
en el año 2016, a lo mejor lo están viendo en este año o otro año aquí cerca, pero Dios, Él está buscando una generación ahora que puede levantarse, que puede tomar el Evangelio y que puede predicar a todo el mundo. Y yo quiero animarles a ustedes a tener parte en este gran trabajo. Bueno, hay dos componentes, dos elementos esenciales que son fundamentales para ver el mundo entero cambiado en nuestra generación. ¿Cuáles son? Les voy a dar al tiro, al toque, los dos, ¿ya? En primer lugar, el mensaje. En segundo lugar, los mensajeros. Vamos a verlos enseguida. Veremos en primer lugar ya en el texto, en el versículo 1 de Romanos. Fíjense conmigo lo que dice acá en Romanos. Vamos a ver el versículo 1 y 2. Dice la Biblia, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Ayúdame, para el Evangelio de Dios. Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio es el mensaje de este libro. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. El mismo capítulo, versículo 16. Y Pablo fue apartado para este mensaje. El versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Eso es importantísimo, porque vemos que el mensaje que Pablo está promoviendo no es un mensaje donde simplemente está hablando de sus opiniones o de su trasfondo o lo que a él le parece lo mejor, sino Pablo está aclarando a los oyentes que el mensaje que él está por exponer, que está por desarrollar en este libro de Romanos, no es una novedad, no es algo nuevo. No es una religión nueva, sino es el mismo mensaje de que por años los santos profetas del Antiguo Testamento han estado hablando. Puedes imaginar a los lectores de este libro a considerar lo radical que es el mensaje de Jesús y el mensaje de la salvación. Seguro muchos iban a rechazarlo, como no, un mito, algo loco, algo raro, algo que no tiene nada que ver. Pero Pablo dijo, ojo, ten cuidado, este mensaje no es algo nuevo. Es el mismo mensaje que han estado proclamando de por años. Y algunos textos que nos pueden traer a la memoria el mensaje de estos profetas. Dice la Biblia en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Un texto que habla de Jesús, y Él fue nacido de una virgen y fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es el hijo que fue nacido, que era Dios eterno en la carne? ¿Quién es este hijo que nació siendo el príncipe de paz? Es el mismo Jesús, ¿no? Eso es tan lindo. Isaías 53, un texto, si tienes tiempo a leer el capítulo entero, es un capítulo que habla de la muerte de Jesús. Está hablando muchos años, muchos siglos antes del nacimiento de Jesús. El texto está hablando de su vida. Dice la Biblia en el 7 de este capítulo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Jesús no abrió su boca, dio su vida por ti y por mí. Entregó su vida, y Él no fue matado, sino que se entregó, y murió por ti y por mí. Y hoy podemos tener la salvación a través de lo que hizo Jesús. Y cuando Pablo está dando este mensaje acerca de la salvación, comienza diciendo, hermanos míos, queridos amigos, quiero que sepan que el mensaje que estamos viendo no es una novedad, no es algo nuevo, no es un mito, no es algo extraño, no es algo de otro mundo, sino estamos hablando del mismo mensaje que los santos profetas han hablado por siglos. Dios te ama, dio su vida por ti,
Y Él te ofrece hoy la salvación y puedes poner tu fe en Él como Salvador personal. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. La Biblia nos enseña que Cristo dio su vida por ti y por mí y nos ofrece como regalo la salvación. Si nunca has puesto tu fe en Él como Salvador, hoy puedes creer en Él. Hoy puedes dejar al lado todas tus creencias que no concuerden con la Biblia. Puedes dejar al lado tu vida religiosa, puedes dejar al lado las creencias que no salen de la palabra y puedes creer simplemente en Él y poner tu fe no en tus obras, sino en la obra de Jesús. La salvación no se trata de lo que hacemos, se trata de lo que Jesús ya hizo. No se trata de una religión, se trata de una relación. Y te animo el día de hoy a fijarte en la importancia de la salvación. Pablo dijo, esta enseñanza no es nueva, es algo que hemos venido hablando desde hace muchos siglos que los santos profetas han hablado. Vamos a ver el siguiente versículo aquí en el texto. Pueden ver en el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Lo interesante acá, la Biblia está aclarando, ¿ya? Si puedes imaginar el texto que hemos leído, Pablo está introduciendo el tema, él fue apartado para el Evangelio, el mensaje que ha sido proclamado por siglos por los santos profetas, y este mensaje, para tener la certidumbre de su mensaje o su enfoque, se trata del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, Jesús, el Cristo, el Mesías. Ya estamos aclarando el tema. El que es de la familia de David, según la carne. Bueno, cualquier oyente, cualquier lector ya sabe con certidumbre que estamos hablando de Jesús, el que nació en Belén, el que fue criado allí, que fue de la familia de David, que fue el Cristo, que fue el Mesías, que es el Señor, el que cumplió las profecías. Él es el enfoque, el personaje central del Evangelio. En el versículo 4 dice la Biblia que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Vemos acá que Jesús fue declarado Hijo de Dios. Si habrá alguna duda, podemos ya salir de la duda. Este hombre que es el enfoque central del Evangelio, el mensaje que los profetas han hablado por mucho tiempo, este hombre es Jesús y Él es el Hijo de Dios. ¿Y cómo sabemos que es el Hijo de Dios verdadero? ¿Cómo sabemos que Él no simplemente es un hombre o era un hombre, sino que es Dios? Que Dios tomó carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo podemos tener la seguridad? Eso es una pregunta importante. Y acá en el texto aclara la duda. Conteste la pregunta que a lo mejor estamos haciendo el día de hoy. ¿Cómo podemos tener la confianza que Jesús es quien dice ser? Bueno, fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Cómo? A través de la resurrección. Él se resucitó de los muertos. Sabemos nosotros la historia de la Biblia y sabemos aún de la historia secular que historiadores han escrito en los tiempos de Jesús. Escribieron paralelamente a los escritores del Nuevo Testamento y poco tiempo después de que hubo un hombre que se llama Jesús, que fue crucificado y que él mismo, después de un tiempo, 3 días, por ser exacto, se levantó de los muertos y fue visto por muchos. En 1 Corintios 15, la Biblia habla de cómo él fue visto por 500 personas a la vez. Esto no es algo menor. Estamos hablando de muchas personas. Quizás la cantidad de personas que puede haber en un colegio entero. Quizás la cantidad de personas que puede juntarse para una actividad o un partido ahí en el barrio, con muchos invitados y amigos. 500 personas. Estamos hablando, si hay 4 personas, 5 personas por casa, toda la gente de 100 casas. Estamos hablando de manzanas, de cuadras entre un barrio. Muchos que llegaron a escuchar y ver a Jesús. Y esta novedad corrió.
Nosotros sabemos, de repente puede haber algo en la ciudad. Hoy en día hay lamentablemente muchos hechos de terrorismo que están presentándose en diferentes lados del mundo y de repente los hechos son vistos por muchas personas. Y si 500 personas ven un hecho de terrorismo y corre la voz y pasa la noticia y la gente en muchos lados llega a saber y cualquier de la prensa puede buscar a uno de los testigos oculares para preguntarle, ¿y cómo fue el tema? Y explícanos qué viste. Así fue el tiempo en el primer siglo cuando Jesús se levantó de los muertos, pero Él se levantó con el poder del Espíritu Santo, se levantó de los muertos y eso fue una prueba sin duda de que este hombre era un hombre distinto, es Dios, es quien dice ser. Bueno, si seguimos ahí en la lectura, la Biblia habla allá en el versículo 1 de cómo Pablo fue un siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol. No solamente tenemos el mensaje que ya vimos, pero como hablamos al comienzo, tenemos los mensajeros también. Porque el mensaje no cambia. El mensaje sigue siendo tan poderoso hoy como fue al comienzo. El mensaje es el mismo, el Evangelio. Los profetas hablaron del mensaje. Jesús era el Mesías en la carne que cumplió el plan de Dios y Él dio su vida por nosotros y hoy en día nosotros ya tenemos el mismo mensaje. Es poderoso, no ha cambiado. Entonces, ¿cuál es el segundo que necesitamos recordar cuando estamos pensando en cómo el primer siglo fue cambiado por el Evangelio y cómo podemos nosotros cambiar nuestra generación? Son los mensajeros. Pablo acá, la Biblia dice que era siervo de Jesucristo. Cuando pensamos en un siervo, tal vez podríamos pensar, como muchas veces me presento. Yo digo, Jason Holt para servirles. Lo más probable en algún momento del mensaje o quizás al final les dirá de forma cordial y de corazón, estoy para servirles. Mi nombre es Jason Holt para servirles. Pero a veces llega a ser como algo de cultura, ¿no? Literalmente, pocas veces las personas quieren decir o ofrecerse como siervo. Si de repente alguno de ustedes me llama y me dice, ya Jason, quiero que pases a la casa para lavar el auto y cortar el pasto, a lo mejor, bueno, ya les diría, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Porque el hecho de ofrecerme como siervo fue como algo cultural, de buena educación. O sea, quizás llegamos a tener este trato con la palabra siervo. Y Pablo, cuando se presentó de siervo, no estaba hablando de estoy para servir como algo cultural, o si tienen alguna duda pueden contar conmigo, sino estaba identificándose como el siervo de Jesucristo. La palabra siervo, quizás mejor para entender la idea, sería esclavo. Porque Pablo, escribiendo al Imperio Romano, escribiendo a la iglesia de Roma, la gente en el Imperio Romano entendía que había dos tipos de personas. La gente libre y la gente esclava. La gente que tenía su libertad para vivir de forma normal, como lo entendemos nosotros, y la gente que pertenecía a otro como esclavo. Y en el Imperio Romano, muchas veces, si yo tenía una deuda con alguien, quizás, no sé, saqué un préstamo y no pude pagarlo, podría decirles ya, entro en un vínculo de esclavitud por 2 años y trabajo como siervo tuyo todo el día y todos los días de la semana. Entonces, en vez de tener mis derechos, llego a ser un empleado permanente de tu casa, de tu familia, y después de los 2 años puedo tener ya mi libertad. Algunos nacieron como esclavos, otros entraron por diferentes problemas a ser esclavos. A veces una familia rica podría tener un profesor que pertenecía a la familia, que fue esclavo, pero el esclavo que enseñó a los hijos, que enseñó a los hijos de los otros esclavos. O sea, una idea muy distinta. Pero sí o sí, un esclavo es alguien que ya no tiene derechos sobre su propia vida.
sobre su propio tiempo, sino alguien que está viendo cómo entonces llevar a cabo el plan de Dios para su vida. Y cuando nosotros pensamos en tener una vida cristocéntrica, una vida donde rendimos nosotros nuestros derechos, donde entregamos todo a Cristo, estamos hablando entonces de una vida donde decimos, ya no soy dueño de mí mismo. Ya no tengo autoridad sobre mi propia vida. Ya todo le pertenece a Cristo. Ya entrego todo a Él. Ya me doy por completo. No soy independiente. Ya no me pertenezco. No es mi tiempo, no es mi familia, no es mi futuro, no son mis recursos, no me pertenece. Todo le pertenece a Dios. Y te imaginas hoy, ya tenemos el mismo mensaje. Y te imaginas si hoy tomaras la decisión, si tomáramos la decisión de vivir como esclavos de Cristo, cuán lindo sería poder decirle a Cristo, Cristo, aquí estoy. Me presento como esclavo. Me presento, me rindo por completo. No tomo decisiones por mí. No tomo decisiones por mi familia. No tomo decisiones en cuanto a mi economía. Ya te entrego todo. Y me entrego para servirte, para honrarte por todos los días de mi vida. Sería buenísimo, hermanos, que tomáramos tal decisión. Pero en el caso de Pablo, cuando estamos considerando el texto, podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, a ser uno enviado, apartado para el evangelio de Dios. En el versículo 5 habla también un poco de él, donde dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, por la obediencia a la fe. Pablo dice que de Cristo recibimos la gracia para ser salvo y el apostolado, el puesto para servir. Apóstol significa uno enviado, el apostolado parecido al llamado o el envío. Entonces, de Cristo fui salvo y de Cristo fui enviado. ¿Y para qué? Ojo, los mensajeros son enviados ¿para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí encontramos una verdad tan linda porque la Biblia dice que nosotros hemos sido llamados a predicar, hemos sido enviados a predicar el mensaje del Evangelio y como mensajeros lo hacemos a la obediencia a la fe. Lo hacemos para obedecerle a Él. Predicamos para que los demás puedan obedecer por fe el mensaje del Evangelio. ¿En qué parte? Dice el texto allí, en todas las naciones. No debemos predicar el Evangelio solamente en nuestro pueblo. No debemos predicar el Evangelio solamente en el lugar donde nacimos. No debemos mantenerlo allí nomás en un lugar, sino debemos predicar el Evangelio en todas las naciones, en cada lado del mundo. Cada grupo de personas, cada nación, cada sector, cada etnia, que es como la palabra allí de nación, cada grupo de personas debe tener la oportunidad de escuchar una presentación clara del Evangelio. Imagínate, hay personas que están viviendo en América Latina y lo más probable, si me estás escuchando hoy, estás viviendo en uno de esos países o a lo mejor en España. Y hay gente allí que nunca ha tenido la oportunidad de escuchar ni una vez una clara presentación del Evangelio. No están seguros si llegan a la muerte, si irían al cielo o no. Y Dios nos ha puesto a nosotros allí para llevar el mensaje del Evangelio a ellos. Nos ha puesto allí para que por lo menos puedan tener una oportunidad en la vida de escuchar el Evangelio. Y yo te animo el día de hoy a comprender que tenemos el mensaje. El mensaje está claro y Dios está buscando mensajeros. Está buscando personas que dirían, Señor, heme aquí, envíame a mí. Estoy aquí para servirte a ti. Estoy aquí para ser enviados. Ya no tengo derechos sobre mi vida, me entrego por completo. Yo quiero seguirte, quiero obedecerte y quiero hacerlo en todas las naciones. Ojo, en la última parte del texto dice, por amor a tu nombre. La idea, por la gloria de Dios.
porque amamos a Él. No lo hacemos por nuestro beneficio, por nuestra gloria, lo hacemos por Él. Lo hacemos porque le amamos a Él, porque Él ha hecho tanto por nosotros y deseamos nosotros servirle a Él también. Tal vez estás escuchando este mensaje y pienses, bueno, eso claro fue el trabajo de Pablo, porque Pablo fue un apóstol. Pero la Biblia nos enseña que como Cristo fue enviado por Dios, Cristo nos envía a nosotros también. Y tú y yo hemos sido enviados. Hemos escuchado el llamado de Dios a través de la Gran Comisión de llevar el Evangelio a todo el mundo. El mensaje del Evangelio es el mensaje de lo que hizo Cristo por nosotros, porque nos amó tanto que entregó su vida por nosotros. Él murió en la cruz y dio su vida por ti y por mí, para que podamos tener la salvación, el perdón del pecado. Él nos ama tanto que bajó del cielo, tomó carne, vivió entre nosotros para hacernos a nosotros partícipes de su persona. Y hoy día Dios te está llamando. Si nunca has puesto tu fe en Él como Salvador, hoy día, ahora mismo, puedes inclinar la cabeza, puedes hablar con Él, puedes pedirle perdón, puedes pedir que el Señor te lava. La Biblia nos enseña que somos lavados por la sangre de Cristo. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe únicamente en Jesús, no en nuestras obras, no en nuestra vida espiritual, no en nuestra vida religiosa, sino solamente en lo que hizo Jesús, allí podemos nosotros tener el perdón del pecado. Si tienes cualquier duda acerca de este tema, quisiéramos nosotros poder dirigirte a una iglesia que predica la sana doctrina. Me puedes escribir a mí a pastor@iglesialibertad.cl. Y ahí podemos nosotros encontrar una iglesia ahí en tu ciudad, en tu pueblo, que predica bien la palabra de Dios, para que puedas llegar a conocer la verdad acerca del Evangelio. Y si quisieras tener mayores recursos, visite nuestra página, nuestrageneración.org. Ahí tenemos recursos, artículos que te pueden animar en saber cómo ser un buen mensajero, en cómo fundar otras iglesias, en cómo predicar la palabra de Dios, en cómo discipular a otras personas, a ser seguidores de Cristo también. Hay dos elementos importantes, dos factores. El mensaje, que ya hemos visto, no ha cambiado, y los mensajeros. Y te ruego, amigo mío, Dios nos ha salvado a ser mensajeros. Nos ha salvado a poder seguir compartiendo este mensaje. No podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos quedarnos pensando, bueno, el mensaje está y alguien va a esforzarse a llevar el mensaje a otros. No, Dios te quiere usar a ti. Y hoy día, ¿a quién puedes compartir el Evangelio? Hoy día, ¿a quién puedes buscar para hablarles de Cristo? Hoy día, tu vecino, el compañero del trabajo, del curso, está buscando una esperanza verdadera. El Espíritu Santo tal vez está obrando en su vida. Quizás ha visto por la creación que hay un Dios verdadero y tú puedes ser el mensajero. Ya tenemos el mensaje. Necesitamos mensajeros que son obedientes. Que Dios les bendiga. Estamos aquí para servirles. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.